Cuando oís o leéis una palabra que no conocéis, ¿qué es mejor? ¿Es mejor mirar un diccionario o es mejor seguir leyendo, seguir adelante? Hoy os voy a responder esta duda. Hola, pues sí, hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo sobre cómo aprender idiomas, ¿no? Y esto es una pregunta que mucha gente me hace. Mucha gente me hace esta pregunta y veo esta pregunta en internet muchas veces. Entonces, voy a deciros por qué o en qué situaciones es mejor una cosa o la otra. En general, ignorarlo. En general, lo mejor, la mayoría de las veces, la mayoría de las situaciones es si estáis escuchando o mirando un vídeo o una película, una serie, o estáis leyendo un libro, en general, casi siempre, el 97,23% de las veces es mejor ignorarlo, seguir leyendo y con el tiempo esa palabra volverá a aparecer, se volverá a repetir y tendréis más oportunidades de adquirirla naturalmente por el contexto. Si esto pasa mucho, si hay muchas palabras que no entiendes o hay suficientes palabras que no entiendes para no entender muy bien qué es lo que están diciendo, qué es lo que está pasando, cuál es la historia, recomiendo dejar de mirar lo que estés mirando, dejar de leer lo que estés leyendo, no mirar, no leer eso, e ir a un nivel más fácil. Ver cosas o leer cosas de un nivel más fácil, de un nivel más bajo. Si no lo entiendes o si te aburres porque no entiendes lo suficiente, en general eso es la recomendación, porque realmente vas a mejorar más rápido si lees textos o ves vídeos en los que entiendes la mayoría de las palabras, vas a mejorar mucho más rápido, porque las pocas palabras que todavía no conoces van a estar muy claras, van a ser muy fáciles de entender porque ya conoces el contexto muy bien, porque has entendido el resto de las palabras muy bien. Esto diría incluso mira y lee cosas que te parezcan demasiado fáciles, que las veas y digas, uy, esto es muy fácil, es demasiado fácil. Seguramente no sea demasiado fácil, pero sea ideal. A mí me pasó con el japonés. Yo estuve años viviendo en Japón, yo hablaba japonés con fluidez y después de casi 4 años en Japón, después de ya estar contento con mi nivel, probé de leer algunas historias infantiles, cuentos, libros con ilustraciones, realmente para que niños muy pequeños los lean, para que niños de 5 o 6 años los lean. Probé de leerlos y me sorprendí. Me sorprendí porque primero había algunas palabras que yo todavía no conocía y esas palabras estaban muy claras, estaban muy claro lo que querían decir esas palabras y muy rápidamente aprendí muchas palabras. Entonces me di cuenta, ostras, aunque sea muy fácil, siempre va a haber algunas palabras que todavía no conoces o algún significado nuevo con el que se está usando esa palabra. Entonces, aunque te parezca demasiado fácil, no es un problema y recomiendo seguir mirando ese vídeo, esa serie o seguir leyendo ese libro. Entonces, ¿por qué no recomiendo buscar palabras en el diccionario y mirar ya sea la traducción o la definición en español de una palabra? ¿Por qué no recomiendo hacerlo? Lo primero es que te saca de la lectura, te saca de estar leyendo ese libro, dejas de mantener en tu memoria la historia, lo que está pasando, para luego dedicarte a otra actividad, buscar en el diccionario o escribir en el móvil para encontrar la palabra en el diccionario. Estás
cambiando de contexto y sea como sea, ahí vas a perder tiempo, vas a perder concentración, ya no estás concentrado, no sigues leyendo la frase que estabas leyendo. Cuando vuelvas del diccionario, vas a tener que volver a leer toda la frase entera, volver a pensar en, uy, ¿de qué estaban hablando aquí? ¿Qué sentido tiene esta frase aquí? El segundo es que pierdes tiempo. Con el tiempo de ir al diccionario, de mirar la palabra, estás perdiendo tiempo que podrías estar pasando leyendo más palabras y recibiendo más input. Luego, la razón que considero más importante de todas es que no es divertido. Es menos divertido, es más esfuerzo, es más cansado, con lo que la actividad de leer y buscar en el diccionario, leer y buscar en el diccionario, es más cansada, más aburrida, menos divertida y en el futuro lo vas a hacer menos. Si es una actividad que no te gusta tanto, que es más aburrida, lo vas a hacer menos. No te vas a pasar tantas horas leyendo y no vas a volver a leer tan a menudo porque es algo que te gustará menos, que no es tan divertido. En la práctica seguramente pasarás mucho menos tiempo leyendo si lees y vas buscando cosas en el diccionario a menudo, frecuentemente, ¿no? La última razón es que es muy fácil malinterpretar lo que lees en el diccionario, ya sea un diccionario de español a inglés con traducciones o un diccionario de definiciones. Es muy fácil ver lo que dice en el diccionario y hacerte tu propia idea de lo que quiere decir la palabra, que casi siempre esa idea será equivocada, porque te has basado en lo que tú entiendes y cuando ves una traducción a una palabra al inglés, esa traducción nunca es real, nunca es correcta. Lo que te da el diccionario no es, vale, siempre que en español veas esta palabra, en inglés usa esta palabra. No, nunca es así. Lo que te dan es una lista de esta palabra, cuando el libro se traduce al inglés, puede escogerse estas palabras, dentro de estas palabras. Nunca quiere decir que puedas usar todas estas palabras en cualquier situación. Si empiezas a pensar lo que quiere decir esa palabra, el diccionario nunca te dice exactamente en qué contextos puedes usar cada palabra, ¿no? Y aunque te lo diga, no te lo dice claramente, no te dice... Es mentira, básicamente cualquier traducción es mentira y te va a hacer pensar que puedes usar esa palabra o que esa palabra tiene significados que no tiene, porque tú estás pensando, estás deduciendo lo que quiere decir basado en lo que está escrito, no estás adquiriendo el significado directamente del input, del uso real del idioma. Entonces, ¿cuál es el único caso en el que podrías buscar una palabra en el diccionario? El único caso en el que creo que, bueno, que no es mucho problema. Este es el caso en el que estás viendo algo, escuchando algo o leyendo un libro y ves una palabra que se repite, se va repitiendo, aparece frecuentemente y es una palabra que es importante, que si no entiendes esta palabra no vas a entender qué está pasando, no vas a entender la historia. Dos cosas, la palabra se repite, la palabra es importante y si no la entiendes, no entiendes el tema, no entiendes la historia. Cuando estas dos cosas pasan, entonces creo que, bueno, sí, puedes buscarla en el diccionario, porque sabiendo el significado de esta palabra te va a ayudar a conocer mejor el contexto y a adquirir otras palabras que veas en el mismo texto, ¿no? Pero incluso en este caso, cuando busques en el diccionario, recomiendo no leer todos los significados, recomiendo no pensar. Básicamente, usa la mínima información que puedas para entender la palabra en este contexto. Busca entre sus significados o sus traducciones lo que necesites para saber en este contexto, en esta situación, qué quiere decir, qué significado tiene. Usa solamente para determinar ese significado y deja que el contexto de ese texto o de ese vídeo te acabe de decir, te acabe de explicar
el significado concreto en esta situación. Nunca te pienses que porque en el diccionario usaba una palabra o usaba una traducción, que ahora ya sabes otros contextos o otras situaciones o otros significados en los que se puede usar esta palabra, porque casi siempre estarás equivocado. Recomiendo no intentar ni siquiera memorizar esa palabra. Mírala en el diccionario, entiende lo que quiere decir y olvídate de ella. Olvídate de esa palabra, olvídate de lo que has buscado en el diccionario. Porque intentar memorizar esa palabra, al final lo que estás memorizando es o una traducción, que sabemos que las traducciones son falsas, o tu propia interpretación, lo que tú has entendido que quiere decir la palabra, que fuera de este significado específico, seguramente estarás equivocado casi siempre. Y entiende que esta palabra la volverás a ver en más situaciones. Y que es esta experiencia de verla en situaciones, de verla en diferentes contextos, la manera como vas a adquirir y vas a entender lo que quiere decir esta palabra. Y ya está. Entonces, resumiendo, no busques cosas en el diccionario. Si lo que lees o lo que escuchas es difícil, baja de nivel y lee o escucha cosas más fáciles. Si la palabra se repite mucho y es importante para entender la historia, bueno, la puedes buscar, pero intenta coger del diccionario lo mínimo para entenderla en este contexto y luego olvídate de lo que has buscado en el diccionario. Y sí, estoy planeando a partir de ahora hacer más vídeos sobre cómo aprender idiomas. Si tenéis alguna otra pregunta que queréis que os responda, pues la podéis preguntar en los comentarios, ¿vale? Y como siempre, si queréis ver más vídeos de nivel intermedio, de nivel avanzado, os dejo abajo el enlace a Patreon. Por solamente $7 al mes os podéis suscribir y podréis ver más de 1000 vídeos privados y 2 vídeos nuevos cada día, uno intermedio y uno avanzado, ¿vale? Venga, adiós.